Autopsy se formó en 1987 en San Francisco, California, por el vocalista y baterista Chris Reifert, junto al guitarrista Eric Cutler, shortly después de que ambos dejaran la ahora legendaria banda de death metal Death. Junto a Dani Corrales, y después de pasar por un par de cambios, la alineación se consolidó con Reifert y Cutler, acompañados por el bajista Steve DiGiorgio y el baterista Tom Stevenson, para grabar su álbum debut en 1989, Severed Survival, que se convertiría en un clásico del death metal de la vieja escuela. Con letras crudas, arte gráfico impactante y su inconfundible sonido crudo lleno de riffs oscuros y solos desgarradores, Autopsy ayudó a sentar las bases para la escena del death metal underground en los inicios de los 90s. Temas como Charred Remains y Service for a Vacant Coffin se convirtieron en himnos para los fans del género extremo. Esta es la historia de Autopsy. La banda Autopsy nació de las entrañas de Death, una de las agrupaciones pioneras del death metal, cuando el vocalista Chris Reifert y el guitarrista Eric Cutler dejaron la banda en 1987 debido a diferencias creativas. Reifert y Cutler compartían una visión del death metal más cruda, violenta y macabra en comparación con el sonido más técnico que Death estaba adoptando por entonces. Tras abandonar Death, Reifert y Cutler encontraron en San Francisco a Dani Corrales para completar la primera alineación de Autopsy. El nombre fue idea de Reifert como referencia a su fascinación por la muerte y el gore. Esta formación lanzaría su demo a finales de 1987. Junto con Reifert y Cutler sería una constante en la formación de la banda. La banda firmó con Peaceville Records, con el cual grabarían su primer álbum. Para 1989, ya firmado por Peaceville Records, lanzarían su primer álbum de larga duración, Severed Survival, un verdadero manifiesto sonoro de lo que el death metal podría y debía ser según la visión de Reifert y compañía. Canciones como Charred Remains y Service for a Vacant Coffin se convertirían en himnos del género. Con un sonido crudo y brutal, letras de temática oscura y arte gráfico de pesadilla, Autopsy dejó su huella en la historia grande del metal con este disco. Participación especial de Steve DiGiorgio al bajo le dio un toque técnico a canciones como Service for a Vacant Coffin. Estas primeras grabaciones presentaban un estilo death metal pionero que adoptaba un sonido más lento, influenciado por el doom metal. Tras el éxito underground de su álbum debut, Severed Survival, Autopsy regresó al estudio para la que sería su consagración dentro de la escena del death metal, Mental Funeral, lanzado en 1991 bajo el sello Peaceville Records. Tras el éxito underground de su álbum debut Severed Survival, Autopsy regresó al estudio para la que sería su consagración dentro de la escena del death metal, Mental Funeral, lanzado en 1991 bajo el sello Peaceville Records. Esta segunda entrega los reafirmó como líderes del movimiento death metal de la costa oeste de USA, gracias a himnos del género extremo como In the Grip of Winter, Fleshcrawl y Heedless Rituals, entre otros. El disco mostraba una banda más madura y técnica, aunque sin perder la crudeza sonora que los caracterizaba. Se trató además de la última grabación junto a Dani Corrales, quien dejó la agrupación tras completar la grabación del álbum para dedicarse a proyectos familiares, siendo reemplazado por Josh Barone para las presentaciones en vivo. Tras el lanzamiento de Mental Funeral, la popularidad de Autopsy creció como la espuma en la escena underground, realizando giras por Norteamérica y Europa entre 1990 y 1991, junto a bandas como Death, Entombed y Paradise Lost, dejando en shock a todos por la intensidad de su show en vivo, además por el impactante arte de sus camisetas y accesorios con imágenes macabras. Desde entonces ha sido citado por muchos otros músicos de death metal como particularmente influyente. Tras una exitosa gira europea poco después de Mental Funeral, la banda volvió al estudio para grabar el EP Fiend for Blood. Tras el éxito de Mental Funeral, Autopsy volvió al estudio en 1992 para grabar su tercer álbum de larga duración, Acts of the Unspeakable, con Josh Barone como nuevo bajista de la banda. El disco fue lanzado en 1993 bajo el sello Peaceville Records Europe, mientras que en USA salió bajo el sello Memento Mori. Acts of the Unspeakable contenía canciones como Dark Crusade, In the Grip of Winter
y Sadistic Gratification, que reforzaban su posición como maestros absolutos de los sonidos del death metal obsceno y abrasador. Comenzaron una extensa gira europea para presentar el material nuevo, abriendo para grupos como Bolt Thrower e Impetigo, en una trilogía de conciertos llamada Campaign for Musical Destruction Tour 1993. Sin embargo, tras la gira europea, la banda volvió a su ciudad natal para descubrir que no tenían un lugar donde ensayar, ya que su sala de prácticas se convirtió en un refugio para indigentes. Según declaraciones del guitarrista Eric Cutler, esto fue un factor decisivo para que en 1995 decidieron separarse indefinidamente. Sin duda alguna, Acts of the Unspeakable cuenta con canciones más cortas y un sonido más influenciado por el grindcore. Una difícil gira en 1993 llevó a la decisión de disolver Autopsy tras la grabación de un último álbum, Shit Fun, publicado a principios de 1995. Estaba fuertemente influenciado por el hardcore punk y prepararía a los fans para Abscess, anteriormente un proyecto paralelo de Danny Corrales y Chris Reifert, que se convertiría en su banda principal tras la desaparición de Autopsy. 15 años después de su primera separación, en 2010, la leyenda del death metal Autopsy sorprendió al mundo al anunciar su regreso con la formación de los guitarristas Eric Cutler y Danny Corrales, junto al baterista Chris Reifert. La expectativa entre los fans del género extremo creció rápidamente. Finalmente, en 2011, lanzaron un nuevo álbum bajo el nombre Macabre Eternal, con el sello Peaceville Records, su primera grabación desde 1995. El lanzamiento demostró que la química entre sus integrantes seguía intacta, con temas como Seeds of the Doomed, que reconectaban fieramente con el estilo crudo de sus trabajos tempranos en los 90s. El disco debutó en el top 10 de ventas de iTunes USA para el género metal, confirmando la fiel vigencia de su propuesta entre los fans del death metal más underground. Posteriormente, en 2013, lanzaron un nuevo álbum bajo el nombre de The Headless Ritual. Autopsy permanece activa hasta el día de hoy, habiendo lanzado un total de 5 álbumes de estudio desde su reunión en 2010, girando constantemente por Europa y América para tocar en los más grandes festivales del metal extremo. Sería el segundo álbum en el que se reunirían Chris Reifert, Eric Cutler, Danny Corrales y Joe Trevisano. En 2014 publican un nuevo trabajo bajo el nombre de Tourniquets, Hacksaws and Graves. Tras el gran recibimiento de Macabre Eternal, Autopsy entró nuevamente al estudio en 2014 para grabar su quinto álbum, titulado Tourniquets, Hacksaws and Graves, con el productor Jared Pritchard. El disco mostró a la banda en plena forma compositiva, con temas oscuros y enfermizos como The Howling Dead, que fueron aclamados por la prensa especializada. Ese mismo año se embarcaron en una ambiciosa gira mundial que los llevó a recorrer varios países de Europa, Norteamérica y Asia, tocando ante multitudes de fans del metal extremo, cultivando una nueva base de seguidores. Para 2022, lanzaron Morbidity Triumphant, y posteriormente en el año siguiente se publica Ashes, Organs, Blood and Crypts, 2023. Por lo que en los años más recientes, la agrupación ha continuado lanzando sencillos inéditos y haciendo extensas giras por los 5 continentes para llevar su infernal espectáculo en vivo a nuevas audiencias. Pese a los casi 40 años de carrera, la energía abrasadora de Autopsy permanece intacta. Y es así como se termina la historia de esta grandiosa banda.